Bien, mis saludos cordiales y buenas noches a todos los que están conectados en el sistema y agradeciendo al Grupo INSUR por haberme invitado para poder disertar esta exposición sobre el tema de elaboración del expediente técnico, reforestación y forestación, dirigido más para la zona andina. Quiero empezar con estas frases que hice, ¿no? En muchas entidades públicas se prioriza la utilización de instrumentos metodológicos, pero nos olvidamos del carácter integral de una gestión. En otras palabras, ¿Se fue la pantalla, ingeniero? sí, sí, Por favor, a los participantes apagar sus cámaras de video, por favor, se les suplica. ya. Ahora sí. Entonces, No, todavía falta, ingeniero, falta todavía. No, ahí está, ahora sí. ya bien. Entonces, pues el caso grande que sucedió cuando el Titanic estaba bien implementado, pero sin embargo le faltó una carta de navegación, finalmente pues se encalló, ¿no? Bajo estos principios, quiero empezar con mi exposición. Primeramente, para formular los proyectos debemos entender dos cosas muy importantes, el planeamiento y la implementación. Definir el objetivo, definir una ruta para llegar al objetivo y finalmente definir la tecnología apropiada para poder llegar a cumplir los objetivos al 100%, ¿no? Para un poco motivar a todos los presentes, quisiera mostrar este cuadro. ¿Ven las cosas son puntos blancos o negras? A ver, quiero ver en el chateo qué porcentaje de los participantes pueden ver. ¿Ven puntos blancos o negros? Parece que están concentrados. Bien, con el otro cuadro donde con acá, donde ven líneas son rectas o dentro de las rectas ven curvas. Entonces, en este caso, a veces la visión nos engaña, ¿no? En realidad estamos viendo la figura del fondo son líneas rectas, pero me imagino que muchos van a decir que sí veo curvas, ¿no? Entonces, cuando las cosas no están bien claras, a lo menos para formular un proyecto de inversión, en este caso el proyecto de forestales o reforestación, tenemos que tener los objetivos bien claros y la ruta de nuestro trabajo, donde tenemos que evaluar y formular, tenemos que estar bien clara, bien definida, ¿no? Entonces, quiero manifestar de que todos los profesionales, sea forestales, Ingeniero, se fue la pantalla. Por favor, apagar su cámara de videos a los participantes, se les suplica.
Ponles. In- Ingeniero Leandro, ¿no se le escucha? Ah, ya, ya. Estaba en silencio, disculpen. Bien, decía, para poder elaborar los expedientes técnicos referidos a reforestación y forestación, el profesional formulador debe tener conocimiento de estos temas muy importantes, como percibir geográficamente el uso actual de las tierras. Deben conocer cómo finalmente de un trabajo de campo podemos mostrar en mapas temáticos el uso actual de tierras, conocimientos sobre la zonificación económica y ecológica y también del ordenamiento territorial, que obviamente muchas de las regiones ya han implementado a nivel de la mesozonificación u otros de microzonificación, que en caso, por decir, de algunos distritos que tienen economía, como en la convención, han hecho ya trabajos a nivel de microzonificación. Estudios de la oferta y la demanda del agua. Es muy importante conocer el espacio donde realmente vamos a formular este proyecto. Es muy importante conocer si existe agua o no existe agua y la cantidad de áreas en sequía o áreas que requieren de este líquido elemento muy importante. También el profesional debe conocer e interpretar los análisis de suelos a nivel de caracterización que se han hecho en el campo, ¿no? Propiedades sistemáticas de una cuenca y efecto antrópico, es decir, cómo la cuenca se percibe en relación a la biomasa, tanto vegetal, animal y el hombre. Y el hombre, cómo interactúa dentro de esa cuenca con su tradición, con su cultura. Entonces, el formulador debe saber percibir por cada cuenca o microcuenca el sistema, cómo está alterándose o cómo anteriormente estaba sistematizado esta cuenca, ¿no? La capacidad también del profesional para analizar las características dendrológicas de cada especie forestal. Es decir, un profesional que va a formular netamente proyectos forestales y de reforestación tiene que conocer la especie y las características que tiene y las bondades, tanto fisiológicas, botánicas y a la vez las bondades para el mercado, las bondades económicas que pueden tener cada especie que supuestamente se quiere plantear para el proyecto, ¿no? Entonces, si no conocemos esto, realmente pues no vamos a ver ni siquiera poder empezar por la cantidad de semillas por kilo que tiene una planta, ¿no? Obviamente que hay informaciones ya de conocimiento, sea por red, se tienen conocimiento, pero tenemos que tener esa capacidad de analizar
toda la información dendrológica de cada especie forestal. También es muy importante tener la capacidad de tener perspectivas de la economía poblacional. La economía poblacional es muy importante. Supuestamente en este espacio hay problemas de ampliación de tierras con fines de uso agrícola, o de repente hay invasiones por temas de explotación minera, o de repente hay problemas de inmigración. Entonces, toda la situación económica de la población del ámbito, el profesional formulador tiene que aprender a percibir. Obviamente, para poder manejar como responsable del proyecto, como encargado de formular un proyecto de reforestación, los conocimientos básicos también de la tecnología, en caso del software, ¿no? Conocer lo básico a nivel de GIS, todo lo que es AutoCAD, los presupuestos que se pueden manejar tanto a nivel de SGS, RWS o otros programas que se utiliza para manejar los presupuestos, costos y presupuestos. Y obviamente hay otros softwares para la programación, el Excel mismo, el Excel avanzado para hacer los matrices. Entonces es muy importante que el profesional conozca todo este panorama a fin de que no tenga problemas posteriores en su formulación del expediente técnico, ¿no? Entonces, obviamente, si estamos hablando de un responsable del proyecto que va a dirigir la formulación de este expediente técnico, sin conocimiento de estos temas, desde ahí ya empieza ya de que el expediente técnico no va a ser acorde a la realidad y a las necesidades de una población, o para poder cerrar brechas donde que realmente se necesita una intervención a través de proyectos de inversión, ¿no? Tenemos varias estructuras de los proyectos para la formulación a nivel de expediente técnico. El formulador, en primer lugar, tiene que saber para qué entidad está formulando el presupuesto. No se trata de que yo yo hago un expediente técnico general y finalmente el responsable del gobierno local o gobierno regional busca a su parecer las inversiones para su ejecución, no, sino los proyectos ya tienen que estar dirigidos desde un inicio para qué entidad con qué entidad se va a invertir este proyecto, ¿no? Entonces es muy importante ya de que se defina, es para cooperación internacional, es para la ejecución por administración directa dentro de un gobierno local o gobierno regional, o, o es de repente un proyecto dirigido en convenio con otras entidades. Entonces, el formulador ya debe saber de un inicio quién es lo que va a financiar este proyecto, ¿no? Entonces, con ese conocimiento ya hacemos toda la estructura general de todos los estudios preliminares y todos los aspectos técnicos que se tienen que considerar para cada entidad financiera. En este caso, les mostramos para una cooperación internacional, ¿no? De manera rápida,
tenemos el capítulo 1, aspectos generales, modalidad de ejecución del proyecto, la unidad ejecutora, la clasificación funcional programática. En el capítulo 2, breve descripción del proyecto, antecedentes del proyecto, inclusive nos antepone el resumen ejecutivo, ¿no? Obviamente en cada proyecto va. Entonces, estos son, por decir, para un convenio Holanda que se hizo, un proyecto, y ya en el capítulo 3, todo el marco de referencia y la base legal, porque hay entidades que exigen el marco y la base inicial del proyecto y el proyecto a qué brecha va a empezar a cubrir o solucionar. En el capítulo 4, situación actual de todas las características del área del proyecto. En el capítulo 5, la ejecución del proyecto en sí, y para lo cual los criterios, cómo se van a ejecutar este proyecto, ¿no? Los criterios técnicos de selección de los beneficiarios, criterios técnicos de selección de las áreas de intervención, que esto es lo más importante en proyectos de cooperación internacional. Los resultados esperados según los componentes y actividades con indicadores del proyecto, porque ellos nos van a supervisar y nos van a medir en tiempo, de acuerdo a la programación física y financiera del proyecto, y para lo cual ellos esperan la ejecución en el tiempo con resultados, ¿no? Los impactos esperados en la parte socioeconómica y ambiental, la sostenibilidad del proyecto, ¿por qué es importante la sostenibilidad del proyecto? Que garantiza la inversión, las actividades y metas por componentes, y estas actividades y metas por componentes, vamos a ver más adelante, les adelanto, inclusive relacionados al COVID-19, ¿no? Métodos y estrategias de ejecución del proyecto, medios, materiales y servicios requeridos para el proyecto, organización para la ejecución del proyecto. Plan de actividades mensuales y anuales, el calendario forestal, especificaciones técnicas de las actividades, el marco lógico general y anual del proyecto. Esto es en este tema, vale redundar, es un tema donde que la base fundamental del proyecto, con la cual inclusive en la elaboración del marco lógico, desde ahí nacen los objetivos y los componentes del proyecto. Entonces, este marco lógico, si finalmente no aterriza en cierre de brechas, obviamente el proyecto no va para su inversión. El presupuesto y los costos bien formulados, bien especificados, ya no estamos en la época donde podemos generalizar, tantear o estimar, sino el presupuesto y los costos nos exigen de manera detallada de acuerdo al análisis de los costos unitarios. Cronograma de ejecución del proyecto. El cronograma de ejecución del proyecto también es un factor aparentemente para muchos proyectistas, es simplemente calendarizarlo de manera tentativa en todas las actividades en el tiempo del proyecto, de la ejecución del proyecto, pero sin embargo hay especialistas donde que sí ven de acuerdo al tiempo y la inversión, ¿no? Es decir, a mayor tiempo, mayor gasto. Pero si esto cronogramamos la ejecución del proyecto
a un corto plazo, quiere decir, hay más ganancia y menos inversión. Y ahí ve la efectividad, en la capacidad efectiva, eficacia del proyecto, ¿no? Entonces, es muy importante, a veces muchos proyectistas subestimamos este tema del cronograma, donde que cada cronograma inclusive tiene que estar de acuerdo eh, a la adquisición de materiales, insumos y equipos dentro del proyecto, ¿no? Entonces, y esto es muy importante, la participación de horas hombre y la participación de la mano de obra calificada, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, hacemos de que este proyecto se extienda en un tiempo o se acorta en un corto plazo, de acuerdo a la intervención de las horas hombre y de la mano calificada. Obviamente hay varios cuadros que se tiene que incorporarse dentro del proyecto, como la importancia de la curva S, ¿no? La curva S nos muestra claramente cuál va a ser el avance del proyecto de acuerdo a la adquisición y la intervención de horas hombre. Nos va a cronogramar por meses y finalmente esto nos va a servir a fin de que en el proceso ya de ejecución del proyecto podemos nosotros manejar el tiempo de la eficacia en el proceso de ejecución del proyecto. El capítulo 6 nos muestra el monitoreo, seguimiento y evaluación del proyecto. También en entidades de cooperación nos exigen, hay que presupuestar todo el proceso de monitoreo y seguimiento y supervisión del proyecto, ¿no? Se adjunta, obviamente, todos los anexos relacionados, empezando de la línea base, a qué nivel de base está empezando el proyecto, el seguimiento del avance de metas físicas del proyecto, según los POAs anuales, el matriz de impactos ambientales potenciales de interacción entre el componente ambiental y las actividades del proyecto de reforestación. El presupuesto y los costos bien detallados de acuerdo al análisis de costo unitario. El cronograma va todo el diseño de ingeniería, todos los mapas temáticos. Estamos hablando de mapas temáticos para algunos que no pueden entender todo el diseño fisiológico a nivel de GIS que se haya elaborado, empezando de la mapa de ubicación, mapas de cuencas, mapas hidrográficas, mapas de uso actual de tierras, mapas viales, y finalmente mapas según su capacidad de uso mayor, y finalmente tenemos el mapa que nos importa al formulador del proyecto forestal, el mapa forestal, ¿no? Donde que recién con la elaboración de esta mapa vamos a saber exactamente el área de intervención. Dentro de esta área de intervención vamos a ver con qué cantidad de beneficiarios en estas áreas tenemos. Y hay que hacer el empadronamiento de todos los beneficiarios por este
según el espacio de este mapa forestal. Estamos hablando de capacidad de uso mayor, uso actual de tierras, áreas de tratamiento, áreas reforestadas o deforestadas, o áreas alteradas, de acuerdo a la ubicación o a las características que muestra la zona, ¿no? En donde tenemos que adjuntar también todas las fotografías de campo, donde que se ha verificado in situ las potencialidades, las características de cada espacio forestal. Y es muy importante también para la sostenibilidad del proyecto contar ya con la participación de los beneficiarios, ¿no? Los compromisos, sea comunal, sea asociativa, sea de cooperativismo, que puede intervenir dentro de nuestro proyecto. Hay otro más simple, de repente, una estructura que se maneja para una administración directa o que se están ejecutando proyectos a nivel de gobiernos locales o regionales, ¿no? Más sencillo, no es tan exigente, digamos. ¿Por qué? Porque ya hay un interés desde el mismo representante del gobierno local y la población sobre una inversión posible de un área con fines de reforestación o forestación, ¿no? Entonces, obviamente, este interés hace de que no es necesario ya hacer varios estudios de repente y más centrarnos ya en presupuestar de acuerdo al objetivo en el área que se requiere forestal o reforestal. Entonces, en este caso, tenemos el resumen ejecutivo, la memoria descriptiva del proyecto, la evaluación de impacto ambiental. Ya. A ver, ¿me escucha? ¿Aló? Sí. Hay que compartir su pantalla. A ver, ¿me escucha? Sí, te Ingeniero, tiene que compartir su pantalla, por favor. ¿Y ahora? Ahora sí, ingeniero. Ya, bien, apenas que haya una interrupción me comunica, porque de repente estamos hablando, sin que nos están escuchando, ¿no? Bien, continuamos. Sí, continuamos, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, está bien. Ya, entonces, decía, en, para la inversión a nivel de gobiernos locales por administración directa, ya no necesitan de repente más estudios, pero sí también es exigente en temas de ingeniería del proyecto, ¿no? Entonces,
el tema de ingeniería del proyecto, ahora vamos a hablar de manera más detallada en vista de que es digamos, es el tema donde que mayormente muchos de los proyectistas cometemos los errores, ¿no? Entonces, todo depende de la ingeniería del proyecto a fin de que el proyecto sea pues viable y cumpla los objetivos donde que fue eh, eh, trazado a través de una inversión, ¿no? Es muy importante las cotizaciones porque en vista de que ya la Contraloría siempre está tras de una inversión pública, entonces desde allá los costos unitarios tienen que estar sujetos de acuerdo a las cotizaciones reales que se tiene y adjunto al proyecto, ¿no? Los planos tienen que estar bien detallados. En muchos casos se ha visto en varios proyectos un solo modelo de plano del vivero dirigido para varios distritos o varios centros poblados, ¿no? Entonces, obviamente cada terreno varía, ¿no? Entonces, obviamente la infraestructura de repente no, donde que se va a implementar no va a variar mucho, pero sí hay costos que se adicionan de acuerdo al terreno, ¿no? Pueden necesitar otros viveros, protección de cercos, o pueden necesitar otros proyectos en nivelación de terreno, mayor movimiento de tierras, o de repente hay otros terrenos donde que necesita hacer una evaluación previa de condiciones aptas a una fuente de agua o a un acceso de vía. Entonces, cosas que se puede incrementar en costo por cada vivero, ¿no? Entonces, es muy importante siempre detallar los planos para cada espacio donde se va a construir o ejecutar el proyecto, ¿no? También los actas de compromiso, que es muy importante porque estos nos llevan a la sostenibilidad del proyecto, y el padrón de los beneficiarios. Bien, acá les muestro un modelo cómo nosotros podemos empezar a evaluar una necesidad de un proyecto forestal o agroforestal con todos los indicadores y los medios de verificación. Y qué propósitos, qué componentes podemos considerar, y para cada componente qué acciones podemos nosotros, con qué acciones podemos cumplir para satisfacer los componentes, ¿no? Entonces, esto es un marco lógico donde que nos ayuda a definir inclusive el nombre del proyecto y los objetivos específicos donde pretendemos realizar con la elaboración de este expediente técnico. Es muy importante, como decía, conocer nuestro territorio, ¿no? La zona alta, zona media, zona baja, y en cada zona ver todas las potencialidades, sean de plantas, animales, todo tipo de vivencias, y todo el sistema, cómo se está manejándose cada zona, ¿no? Entonces es muy importante puntualizar y conocer, pero si no conocemos, por decir,
si no clasificamos nuestro territorio, de repente podemos alterar, por decir, un lugar donde que realmente es apta para una vicuña o para un zorro silvestre, podemos alterar con el proyecto, ¿no? Entonces, es muy importante ver, empezar a clasificar cada zona y de acuerdo a eso tenemos que proponer nuestras especies forestales, sean exóticas o nativas, ¿no? Y es muy importante definir ya el mapa forestal. Y para definir el mapa forestal, pues se hace varias capas de montaje en el GIS, sea en ArcView, ArcGIS o MapInfo, donde que nosotros podemos, teniendo varios mapas temáticas, podemos definir nuestra zona a reforestar y nuestra zona a forestar, ¿no? Entonces, si no tenemos esta mapa, prácticamente ya cometemos el error donde que tenemos que tantear, aproximar las áreas y las zonas y obviamente ya estamos alterando la buena ejecución y la formulación de nuestro expediente técnico, ¿no? Entonces, para lo cual, o a veces el distrito o la zona no puede contar con estos mapas temáticos, o el mismo especialista de repente responsable del proyecto no está en la capacidad de hacer sus mapas temáticos para finalmente definir sus áreas. Entonces nos basamos a otro sistema más antiguo, a las fichas de evaluación, ¿no? Entonces, este modelo de ficha a mí me permite, ¿para qué? Para que de acuerdo a la pendiente, de acuerdo a la precipitación anual, de acuerdo a la superficie, el volumen de capa arable, de acuerdo a la profundidad efectiva de cada raíz que puede, de las especies que podemos implementar, podemos definir nuestra área y zonificar y aproximar las áreas donde que vamos a reforestar o forestar, ¿no? Entonces, es un modelo de ficha que les muestro a fin de que, retrocediendo la tecnología por las condiciones de pobreza, condiciones que la zona todavía no está implementada, ¿no? Y es muy importante también el proyectista ya haga sus análisis de suelo a nivel de caracterización. Este nivel de caracterización es muy importante porque vamos a saber las capas del suelo hasta llegar a la roca madre y en cada capa con qué elementos nutritivos favorables o desfavorables para la planta estamos contando. Y acá es muy importante hacer la interpretación de cada análisis de suelo a fin de que nos sirva inclusive para la formulación de de nuestro abonamiento, sea abonamiento de fondo y abonamientos de mantenimiento, ¿no? Entonces, en el expediente nosotros, desconociendo estos temas, no podemos aproximarnos o a decir de que esta es la fórmula de abonamiento o esta es la cantidad de guano de isla o productos químicos que se tiene que incrementar al suelo, ¿no? Entonces, es muy importante para no alterar nuestros suelos, eh, saber interpretar y si es imprescindible,
el análisis de suelos para cada proyecto forestal o de reforestación. Acá les muestro un cuadrito donde que ustedes pueden fácilmente interpretar de acuerdo al cuadro anterior del laboratorio que les ha vertido. Entonces acá los datos del análisis, el nivel técnico, y finalmente pueden analizar y plantear la fórmula de abonamiento tanto de siembra como de mantenimiento, ¿no? Quisiera puntualizar también este tema de conocimiento de las características dendrológicas de cada especie. Como ejemplo, nada más, les voy a hacer de manera rápida estas fichas dendrológicas de cada especie. Es bueno que conozcan el proyectista. En caso que no, obviamente, a pesar que por la experiencia, cada terreno, cada cuenca o microcuenca varían sobre el nivel de productividad o desarrollo de cada especie. De repente, bajo las mismas condiciones climáticas de temperatura y de lluvia, pero el factor suelo puede estar fallando, entonces las especies que estamos recomendando no van a prosperar como pensamos, como nos hemos proyectado con el expediente. Entonces es muy importante conocer todas las características de nuestras especies que vamos a plantear. Su descripción taxonómica, su descripción botánica de cada, en este caso del pino tucumani, se haya puesto como ejemplo, la ecología y la distribución de la especie, cómo se distribuye, las características edafoclimáticas de la especie, ¿no? A qué altitud prospera, con qué precipitación y normalmente adecuada a qué temperatura, ¿no? Los requerimientos edáficos del suelo que requiere la planta, profundidad, humedad, fertilidad, drenaje, el pH es muy importante para cada especie, ¿ya? Factores limitantes de crecimiento, la descripción silvicultura y de manejo de la especie. A veces no sabemos si conjuga con los otros cultivos o si son de repente una zona donde que existe, digamos, una zona maizal, como en muchos casos estamos implementando como barreras de rompimiento eucalipto, y donde por alelopatía estas dos especies no van juntos, ¿no? Entonces, hay cosas, por eso es muy importante el conocimiento dendrológico de cada especie. Cómo se en la producción, el vivero, sus fuentes semilleras, si contamos con fuentes semilleras o no, si de repente nosotros estamos proponiendo una especie, pero no hay fuentes semilleras por la zona o no se puede conseguir, entonces no va nuestra propuesta de especie, ¿no? La